Mi nombre es Saturnino Noval y soy el encargado de presentar a nuestras invitadas de hoy. Hoy es un nuevo día, nueva ocasión dentro de nuestro ciclo, la colección al detalle, obra artística y reflejo social. Normalmente son conferencias, en esta ocasión va a tener un formato de diálogo. La obra seleccionada es la que veis en la pantalla, que está colgada arriba, que es el maravilloso cartel de Mabel de las hilaturas, de la niña de las hilaturas. Y también aprovechamos para colgar en una de nuestras salas el generoso depósito que nos ha hecho la Asociación Feminista Asturiana en el museo y que podéis ver en la sala primera del museo. Para abrir este diálogo, el cartel nos sugiere, con esta mujer trabajando, el diálogo va a girar en torno al trabajo femenino, una genealogía del trabajo femenino. Y nuestras invitadas son pues de derecha a izquierda. Tenemos a la artista Elena Rato, destacada artista plástica y docente en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en la especialidad de pintura y en escenografía por la Universidad Politécnica de Valencia. Mabel Lavandera, ya sé que las conocéis, pero bueno, es mi obligación presentarlas como se debe. Mabel Lavandera es una creadora de sólida y larga trayectoria vinculada a la exploración de las realidades sociales desde una perspectiva sensible y comprometida. Artista de gran versatilidad y amplio registro creativo, destaca por su compromiso y colaboración con diferentes iniciativas en defensa de los derechos de la mujer, la transformación social y en contra de la violencia. Participa activamente en la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor. Y luego a mi lado Carmen Suárez, licenciada en Geografía e Historia y doctora en Historia por la Universidad de Oviedo, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Educación a Distancia y máster en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona. Es especialista en políticas para la igualdad en la administración pública y ha ejercido como profesora, inspectora de educación y jefa de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres del Instituto Asturiano de la Mujer. Fue consejera de Educación del Principado de Asturias entre 2019 y 2021 y forma parte también de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor. Y ya os dejo con ella. Gracias. Entonces elegimos esa foto que tenía Mabel porque nos parecía una foto absolutamente representativa de lo que es el trabajo de las mujeres, ¿no? Empujando, todo el día empujando, ¿no? Bueno, gracias a la Casa Natal de Jovellanos por ofrecer esta posibilidad de poder intercambiar una experiencia y un análisis, una valoración de lo que son dos mujeres artistas, creadoras, que están en el trabajo, Mabel más tiempo, Elena algo menos, que es más joven, pero las dos muy comprometidas, y es una manera, yo creo que muy importante, de visibilizar el trabajo de las mujeres, porque el trabajo no solamente es una cuestión física, sino que también es intelectual, creativa, reflexiva y de otro tipo, ¿no? Yo voy a deciros dos o tres cosas primero y después ya son ellas fundamentalmente las que van a hablar y yo voy a animarlas a que hablen. No voy a tener que animarlas, pero bueno, por si acaso en una de estas pues ellas se desentienden un poco. Voy a decir una cosa que es obvia y que todas las personas que estáis aquí, bueno, pero esta vaya tontería que dice, ¿no? Las mujeres siempre trabajaron, siempre trabajamos. Es decir, que ese es un principio y verdad que creo que está ya verdaderamente establecido como tal. Como estamos en la Casa Natal de Jovellanos, pues yo no me resisto a citar a lo que pensaba Jovellanos del trabajo, porque es una cosa que luego concatenada con otras definiciones va a permitirnos para discurrir un poco sobre este diálogo. Decía Jovellanos que el trabajo era una necesidad económica, además era un deber y una virtud social, moral, es decir, era obligatorio trabajar, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que era la época esta de Carlos III,
El monarca ilustrado, que pensaba, junto con otros ilustrados del movimiento jovellanos, por Estrada, etcétera, que teníamos que trabajar porque si no el país no iba a salir adelante. La idea del trabajo como producción. Pero tenemos a Concepción Arenal, que estuvo aquí, sabéis, un tiempo en Gijón, que decía que el trabajo es un derecho. Bueno, tal y como tenemos establecido ahora nuestra Constitución, fijaros, estamos hablando de siglo atrás. Y decía que además que el trabajo era una herramienta de dignificación. Y yo también les comentaba, vamos a ver en qué sentido el trabajo también nos dignifica, ¿no? Y que sobre todo para nosotras el trabajo era la posibilidad de ser independientes. De tal manera que vosotras que tenéis una trayectoria ya larga, importante, a ver de qué manera esto nos permite ser independientes, ¿no? De todas las maneras, lo que ha predominado respecto al concepto de trabajo es que el trabajo es producir. Entonces, esta idea del trabajo como producción es lo que ha sido bastante analizado y criticado por las economistas feministas. Por ejemplo, el caso de Marilyn Baring, esta diputada, que fue diputada muy joven en Nueva Zelanda, que dijo, a mí las cuentas no me salen. Las cuentas no me salen porque si el trabajo es solo producción, ¿qué pasa con el trabajo de las mujeres? ¿Dónde está todo lo que las mujeres hacen en su casa, en los cuidados, etcétera? De tal manera que se armó de valor, marchó a los Estados Unidos y ahí hizo una tesis, un trabajo de investigación que luego dio lugar a un libro que se titula Si las mujeres contaran, que significa que todo lo que no está contado sería el potencial de riqueza. Luego, por tanto, las naciones, el mundo, los países, lo que renuncian es al potencial de una riqueza que está sin contar. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo es el no remunerado, ¿se cuenta o no se cuenta? Pues ya sabéis que difícilmente se cuenta. ¿De dónde procede esta idea de la producción como elemento clave unido al trabajo? Surge de la Revolución Industrial. Por eso la niña de las hilaturas, aunque sea un retrato idealizado o algo que Mabel pensó que debía reflejar ahí, porque efectivamente es una parte de la versión de la Revolución Industrial, pues lo que hizo fue esclavizar en parte a las mujeres, fijarlas a las fábricas, a las casas, el doble trabajo, el triple, el cuádruple, ya sabéis, ¿no? De tal manera que esa idea de la producción está unido a esa revolución industrial del siglo XIX, que no es que se quedaran las mujeres sin hacer nada, estuvieron unidas a todas las luchas y a todas las revoluciones que hubo y por tanto participaban con los obreros en las vindicaciones respecto a lo que debía ser el trabajo y los derechos, pero bueno. Entonces en esas dos imágenes que pusimos ahí, tres imágenes, es para darnos cuenta que en la época de los gremios, que es la inicial, en los gremios las mujeres no podían trabajar, sino que había un sistema jerárquico en el que trabajaban eran los hombres, ellas harían otras tareas. Pero ahí, sin embargo, encontramos una ilustración en la que las mujeres también desempeñan una función que no estaba entonces autorizada, pero que Carlos III lo autorizó. Él mismo, en la época de Jovellanos, que dijo hay que trabajar, entonces una real célula estableció que las mujeres podían trabajar en los gremios, de tal manera que a partir de ese momento, igual esta ya es de la época de Carlos III, que podían trabajar. Lo que hablábamos antes nosotras también del tema del trabajo es cómo una parte importante del trabajo de las mujeres está asociado a lo que sería el trabajo en la tierra. Hablábamos luego, seguro que hablará Mabel de Rosario Acuña, que la tienes como uno de tus referentes, dedicada a ciudad agrícola, las granjas que tuvo, etcétera, por el hecho de que la producción también tiene una parte muy importante que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, para no alargarme yo mucho más, creo que tenemos, como estamos en Gijón y estamos cerca también de la cuenca minera, habíamos pensado que en el trabajo, a ver, las fábricas o las empresas en donde predomina el elemento femenino han podido configurar
un ambiente propio. Es el caso de la tabacalera de aquí de Gijón, que sabéis cómo se regía, no lo vamos a explicar porque yo creo que lo sabéis, pero podían establecer un poco sus turnos, el cuidado de las criaturas y planteaban sus vindicaciones de una manera bastante potente, ¿no? El caso de las carboneras sería quizá un poco lo contrario, es un trabajo también subsidiario, hacían unas tareas que en su caso los hombres no hacían, se metían en la mina, ellas no, pero bueno, luego sabéis la polémica que hubo mucho más tarde. Lo mismo que la de tabacos, estaría en nuestro caso la industria algodonera o la conservera, en donde el predominio femenino es muy importante. Lo que pasa es que eso contaba para la producción, no para lo que antes decíamos de las cuentas satélite. Y después creo que, no sé si hay otra, que sería el tema del predominio, sabéis, del cuidado, la tarea reproductora. La producción, el trabajo unido a la producción es las fábricas, la acumulación de capital, la inversión, bueno, el capitalismo duro y puro y más allá del capitalismo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la reproducción, que sería, dice el marxismo, que la reproducción está unida a la parte productiva y es la parte que le corresponde a las mujeres, pues sería esas dos imágenes, una de la época de la sección femenina, cuando a las mujeres este es tu trabajo y debes de seguir por este camino, ¿no? O anuncios como ese de Alfa y como otros que hay de el trabajo en casa, el trabajo a tiempo parcial, y allí en tu casa, si haces el trabajo, no te relacionas con otra gente en las fábricas, no puedes montar revueltas, ni tampoco puedes establecer otros lazos de carácter sindical que te lleven a ser un poco revoltosa, porque lo que procede es que seas una persona, eso, de familia, cuidadora, etc. Bueno, estos son grandes rasgos. ¿Para qué era esta especie de introducción así deslavazada, que como veis igual no tiene mucho sentido, pero que intenta buscar un hilo conductor, o queríamos buscar un hilo conductor, para que ellas, tanto Lena como Mabel, desde su perspectiva, nos digan cuáles son sus referentes, porque esos referentes que pueden ser esos o podían ser otros, ¿no? Quiero decir que la referencia del trabajo, lo que es el trabajo y todo esto sería una cuestión de distintos enfoques. Pero yo os quería preguntar, a Mabel si acaso primero o a Elena después, ¿cuáles son tus referentes en este tema? Porque desde pequeña convives en una casa, tienes abuelas, tienes tías, tienes madres, tienes hermanas, pasan muchas cosas por tu vida y tú tienes que ir fraguándote una perspectiva de ello y cuáles son tus referentes. Te quería preguntar. Bueno, entonces ahí está antes y después de la guerra, las que son de antes y después de la guerra. Antes de la guerra, ya empezando por la abuela política, que llega a vivir, llega centenaria, y esta persona es un modelo de emprendimiento, porque impulsa a la familia a hacerse, a montar una empresa de transportes en Carreño. Entonces, esta empresa que da trabajo también a sus hermanos y tal, llega un momento que es muy activa en el pueblo, trayendo recados, haciendo excursiones, vinculando con Gijón y todo esto. Y esta empresa en la guerra es requisada. Son requisados los autobuses. Y así, bueno, tenían tarjeta de anunciamiento y todo eso. Bueno, esto es la abuela. Mi abuela es la abuela política. Mi abuela paterna era la modista del pueblo. A su casa, en Porcello, a su casa iban las modistillas a aprender y todo eso. Esta mujer, mi abuela tuvo 9 hijos, era todo aquello de estar perpetuamente embarazada, trabajando, fumando en pipa de maíz, no dormía a lo mejor en las fiestas del pueblo, igual una vez que estaba sin dormir 3 días, los hijos a la guerra, todo varones menos 2 hembras de 9, que eso también era muy importante, lo de varones siempre. Si eran todo varones,
a mi padre vestían a uno de niña y a mi padre le tocó ser vestido de niña de muy pequeñín, hasta que nació su hermana. Esto me enlazo con otras dos de la hermana mayor de nuestra madre, 18 años mayor que ella, antes de la guerra estudiaron comercio. Y entonces esta mujer era una amiga suya, que yo recuerdo de la infancia, Concha Antrialgo, trabajaba en la Academia España. En la Academia España. Concha Antrialgo y nuestra tía, resulta que un sobrino de Concha Antrialgo es ahora partícipe en la Asociación de Vecinos de Somió, muy activo, Nacho Antrialgo. Pues Nacho Antrialgo me dijo que la amistad de Concha y de nuestra tía Lucía, que también era una mujer muy emprendedora, estudiaron comercio juntas y de ahí viene su amistad. Entonces, nuestra madre, en cambio, ya a los 16 años le tocó la guerra, hubiera hecho farmacia, pero ya fue lo de la cosa de, después de la guerra ya ser madre, dedicarse a la casa, aunque luego, bueno, y todas ellas, o sea, también una tía nuestra también fue miliciana, luego empresaria, son todo mujeres que trabajaron mucho y trabajaron, ¿me entiendes? Estudiaron carreras, de todo. Son referentes, vamos. Y luego, ¿y cómo lo tradujiste esa referencia, por ejemplo, en parte de tu... En todo esto, pues bueno, y puedo seguir la madre de... Es que es mucho. La madre de, por ejemplo, una íntima amiga de nuestra madre, Pacita Calleja, la madre, en su infancia les iba muy bien, tenían coche mientras tuvieron padre, pero el padre murió tempranamente. Entonces, esta circunstancia cambiaba mucho la vida de las familias al morir el padre de familia, porque claro, al estar los roles de tal manera marcados, entonces la madre, claro, dejan de tener coche, dejan de tener todo, y la madre entra a trabajar en la fábrica de tabacos, que era donde podían trabajar y encontraban refugio o lo que sea las mujeres para un... Bueno, vamos a decir a Elena si quiere decir algo, porque quieres... Madres y maestras, y todo eso, madres y maestras después de la guerra. Pues, ¿quieres decir algo ahora de las imágenes? No. Vale, pues venga. No, Elena, tira para adelante. A ver, claro, de lo que comentas de esa genealogía familiar, yo también tengo el caso eso, de repensar, ¿no? ¿Cuáles fueron mis ancestras que trabajaron, solo hicieron que trabajar, eso, de una manera que lo enlazaría yo con la figura, un símil más poético, ¿no? Con las artistas que tengo de referencia, ¿no? Entonces, abuela, madre, hermana, pues yo traigo a colación pues unas artistas que me interesan mucho, que son Louise Bourgeois, Elena Sins y Ángela de la Cruz, como si fuera eso, una genealogía personal propia que ahora os contaré. Pero también en relación a esto, a las trabajadoras, porque claro, el trabajo de las artistas siempre fue más individual, ¿no? Y como decías tú, Carmen, en este tipo de trabajos en los que ya estaban reunidas muchas mujeres, hasta 100 mujeres, a lo mejor me contaba Tina Cueto, que es una mujer muy célebre y muy de Noreña, tiene 93 años, entonces hablé con ella esta semana para que me trasladara, porque fue una mujer que trabajó en la chacinería, esto en Noreña se estableció mucho y bueno, me contaba pues que eso, que empezaron muy jóvenes, que a lo mejor pues eso, niñas directamente, ¿no? Y que después incluso hasta muy mayores y no las habían ni dado de alta, ¿no? Y entonces había ahí una precariedad absoluta o incluso una lucha con respecto a la familia, ¿no? Me contaba ella que fue a trabajar sí o sí cuando vino una empresa que era alemana y entonces sí que eso traía un sistema ya de pagarles todo, las horas que se correspondían, no así como bajo manga, pero que en lucha con respecto al padre, ¿no? Porque no la dejaba trabajar y ella se impuso y fue a trabajar y entonces me lo contaba, pues eso, enlazando con las mujeres que además trabajaban como atadoras ahí en Noreña, ¿no? De los chorizos. Era un trabajo exclusivamente de las mujeres y eso de atar, de coser y tal, pues yo lo voy a enlazar también con mi obra, pero por ejemplo con la obra de Louise Bourgeois, ¿no? Que trabaja desde
desde lo delicado de la puntada, de esto que es íntimo, pero trasladado después a lo social y a una reivindicación y a un zurcido así como de herida, también porque ella trabaja desde lo personal, psicológico y tal. Bueno, después, porque yo creo es. que Mabel quiere decirnos algo de alguno de esos... Sí. De esos creaciones ahora. Bueno, pues esas creencias. ese primero de la izquierda, el que está arriba a la izquierda, por ejemplo, lo que se ve es mucha carne, un desagrado porque se ve también ahí como un guante de limpiar, y hay una cosa que está como... Hay una cabeza que está como reflejada en un cubo de fregar. O sea, hay una cosa un poco como... La reclusión en la casa, en los cuidados y en el rol ese que pone tan mal en la mística de la femineidad, que estuve leyendo ahora, y es un libro que ahora mismo reeditaron buenísimo, que se lee muy bien y que está en plena actualidad. Es el malestar que no tiene nombre, es decir, que la cara esa está y en esta serie aparece muchas veces una oreja con un corcho puesto, como que nada, como que no quiero que no se escucha, que es una voz que no me importa lo que digas. Sí, ese, por ejemplo. O la otra de al lado es como una desesperación de lo mismo, solo que de la, qué sé yo, demasiados, un momento de histerismo, del parir y del aguantar, de la... de que no así. se puede más. Ese uso que haces tú no está nada idealizado, nada de eso, está muy... Todo muy cruel. Sí, bueno, muy cruel no. Oye, momentos de crisis dentro de la asignación de esos roles tan así. Establecidos, sí, de la reproducción. Estuve en este libro, me interesó mucho, y ahora mismo los nombres no puedo decirlos, pero cuando habla esta Margaret Mead, está hablando de unas tribus, habla de la inmensa variedad de tipos que hay en el género humano, que puede haber, y también de la gran plasticidad para amoldarse de los seres. Claro, es que y entonces, adaptarse, ¿quiénes se adaptaron más que nadie? ¿Las mujeres? Bueno, adaptación. Pero que entonces dice que, por ejemplo, en determinada tribu, unos que se llaman Arapesh o no sé qué, estos, tanto hombres como mujeres, son femeninos y maternales, con una sexualidad pasiva, y que están educados en la colaboración y en la atención a las necesidades y requerimientos de los demás. Oye, estupendo. Parece como que esto podríamos firmarlo ahora mismo casi todo el mundo, cuando ahora mismo también los hombres también son de otra manera, no son exactamente como nuestros padres, son también de cuidados y también de tipo, bueno, como se dice, maternal o paternal, porque, bueno, oye, no me estoy extendiendo. Pero entonces hay otro, por ejemplo, otro modelo donde la mujer y el hombre son violentos y agresivos, con una sexualidad muy fuerte y bueno, de otra manera. Y en cambio hay otra donde la mujer es la dominante, que dice que administra de forma impersonal y donde el hombre es el que es más pasivo y más retraído, más... Pero son análisis tribales que hace Sí, y entonces quiere decirse, habla de la plasticidad, sí, y habla de que eso de los roles es una cosa que no nace con nosotros, que es adquirida según la cultura en la que te desarrollas. Sí, tiene ese contexto, sí. Y entonces llega a enlazar con lo que está pasando ahora de toda esa gran polémica que divide al feminismo, con todo esto de las modelos de transexual, de todo este tipo de cuestiones sexuales distintas, de transes, de esto, yo es que no sé muy bien, porque hay una variedad, pero habla de que podría llegar a ser así, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Y de qué? O sea, la mística de la feminidad, de Betty Friedan. La mística, sí. No, esto es lo que dice Mead, la Margaret Mead. Margaret Mead.
No, ya, no Betty Friedan. Bueno, Elena, de que vas a presentarnos a Louise Bourgeois, que Sí. es tu abuelita o Sí, madre la abuela. o La la abuela. Sí, la voy a poner como la abuela. A ver, que no tiene nada que ver con mi abuela, porque, como decía Mabel, mi abuela tuvo La abuela también artística. 14 hijos. Bueno, pues en fin, en ese momento de la historia, como que no podía dedicarse, por ejemplo, como hizo Louise Bourgeois, a exorcizar su ¿Y por qué es tu psicología. referente? ¿Por qué es tu Bueno, a ver, porque lo fue en ese momento de estudio y posterior, o sea, traigo aquí la parte de arriba, lo veis, es Louise Bourgeois y obra de ella, que serían las mujer casa y después las esculturas también características de ella, blandas, hechas con tela y cosidos, y entonces una obra mía aproximadamente del 2004-2005, la que veis a la izquierda, también hace referencia a esa mujer casa, que además yo añadí como casa, prisión, mochila de carga pesada. Entonces, bueno, pues en etapa de formación como que la tenía de referencia y sí que incluso iconográficamente tomé de ella pues esa intención de la mujer casa, la reflejé yo ahí en mi obra, ¿no? Además, que normalmente ahí ya estaba haciendo abstracción, pero con pequeños elementos que de repente podemos identificar, ¿no? Levemente como figurativos. Y después lo de los cosidos. Traigo aquí a colación lo de los cosidos porque también siempre me atrajo ese tipo de escultura, eso, blanda, realizada como, pues eso, como de más, de lo íntimo también, ¿eh? Entonces ahí podíamos también enlazar con la puntada subversiva, ¿no? Y ahora mismo es verdad de Rosinda Parker que lo que hace es que, o sea, bueno, pues en ese momento en el que la tela o eso, los bordados, así, estaba relegado a un arte menor, pero ahora, bueno, ahora mismo es verdad que en cualquier exposición de arte contemporáneo que vayas, sí que es como un medio más, ¿no? O sea, no es como esto al ser de las mujeres, al ser de casa, al ser de algo... eso, menor. En lo secundario, que es eso es, y entonces parte del elenco artístico con cierta... Y en su día, pues yo también lo tomé como ese lenguaje que estaba mezclando lo gestual, pictórico, con la cosa de la puntada, pero también de la herida, ¿no? Que también habla Louise Bourgeois, ¿no? Y de sanar sus heridas de infancia. Entonces, sí, porque esta tenía muchas dificultades desde la infancia y tiene entonces ella sí trabaja muchos desde la memoria, análisis de lo que le pasó. Desde cuerpo, memoria, herida, y entonces, bueno, pues yo en ese momento de mi obra pues también lo cojo de esas facetas de referencia. Bueno, Mabel, a ver, seguimos con tus propuestas. Bueno, estos siguen siendo unas vistas de la colección esta que lleva lo del calendario del 19, donde la figura que entre todos se contribuyen a salvar, como si dijésemos, es a esta mujer maltratada, bueno, son inspiradas, todo el tipo este, son unas Venus de estas prehistóricas alemanas, muy fuertes, que las veis en internet, de Kohl, no me acuerdo cómo se llama. No. Sí, no, son muy fáciles de ver. Si lo buscas y ya salen allí, ¡pum! Y entonces ahí están solidarizadas en su fuerza y en su maltrato tremendo. Y aquí aparecen un montón de tipos, todos los que forman la columna, pues hay mucha diversidad, no son solo hombres y mujeres, hay asexuados, hay de todo, ahí metidos. Eso. ¿Y eso qué de abajo, ¿qué te simboliza? La pirámide simboliza la unión. Sí, claro. Además también ahí hay unas figuras muy primitivas en toda esa pirámide. Bueno, todas esas personas. Sigue. Y nada, el de abajo de la izquierda también es este hombre que está como cabeza abajo, los tiene en un puño a toda la familia. Si lo miras bien, los tiene en un puño, y entonces este protector fantasmito que tiene la familia, como así recogido ese fantasmito, y luego arriba está
está la oreja esa con el corcho, Para no oír. para no escuchar Bueno, la historia. Elena, Que no sí. atienden nadie. Sí. No te escucho, si no te escucho no sé nada de ti. Pues eso, otra de las referencias que traigo es Elena Sins, es una artista española nacida en la década de los 40 y claro, es un cambio, es un paso muy radical de poner de referencia a un artista como Louise Bourgeois, bueno, internacional, Elena Sins también, pero eso, desde lo íntimo, trabajando. Elena Sins lo que hace es aunque nos aparente geometría, pintura geométrica, realmente ella dice que es matemática. O sea, trabaja desde el algoritmo, algo que está muy de moda ahora, ¿no? Pues ella ya lo hizo a partir de la década de los 60 y es arte computacional. O sea, empezó a trabajar con un ordenador que regalaron a la Universidad Complutense y entonces se metió por ese mundo de informático, programando, y entonces hace pues eso, un trabajo como súper estructurado que además, claro, no era un trabajo, un pensamiento, ese pensamiento abstracto matemático no estaba asimilado a las mujeres, o sea, era más propio de los hombres, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella, muy avanzada a su tiempo, después viajó, estuvo en Estados Unidos becada y trabajando en la universidad, que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, estuvo muy vinculada a la investigación y la traigo, claro, ¿qué pasa con esto? Porque la traigo yo ahora, que estoy en una fase en la que geométrica y rectificando a Malevich, estas piezas que veis a la derecha las hice este último año, 25 o 26, y lo que hago es eso. Bueno, se llama Rectificando a Malevich porque también Malevich es de la referencia, o sea, artista que siempre se pone como referencia del constructivismo, de la geometría y de la estructura de las formas, ¿no? Y como no había utilizado ángulos rectos, pues yo le puse los ángulos rectos con el rosa ese que también enlazaría con la serie Rosa sobre Negro y el guante, que es la obra que está aquí cedida. Pero realmente, además, o sea, quiero decir, la pongo como si fuera la figura materna, pero yo en la etapa de estudiante yo no la conocía, o sea, es posterior, porque ¿qué pasa con la bibliografía en ese momento? Pues si ella estaba en los... o sea, ya podría haber llegado a mis manos, ¿no?, su obra, pero igual llegaba bibliografía de artistas más internacionales, incluso extranjeras, pero igual las de aquí pues no las teníamos allí en la bibliografía de la facultad. Entonces es como también traerla, aunque aunque no haya sido como que me haya maternado, ¿no?, en mi formación directamente, pero es como que ahora entiendo que también está ahí, y esa estructura que yo siempre quise enfriando el gesto estaba ahí, y entonces por eso, y bueno, como por la edad, pues digo, sería como la figura materna que yo establezco, ¿no? Elena Sins, por ejemplo. Bueno, Mabel, a ver, tus figuras... Según lo que está hablando Elena, Sí. yo recuerdo como que, yo no sé en qué año sería esto, pero por los años 70 seguramente, de haber visto una exposición de yo creo que esta mujer era yugoslava, que se llamaba Jagoda Buick. ¿Tú te acuerdas algo de eso, Teresa? No, bueno, pues entonces esta mujer trabajaba telares, cuando estuvieron tan de moda empezar a hacer telares en la cosa artística en los años 70 o 60 y pico. Bueno, pues esta Jagoda Buick ya trabajaba en el país que fuera, que yo no sé si era Yugoslavia, yo creo que era tras el telón de acero. Todavía Y existía el telón. entonces, yo creo que sí, y entonces esta mujer hacía telares, pero como que trabajase en un taller muy colaborativo, con mucha gente, porque era una obra ingente que entraba y salía por una cosa inmensa, que entraba y salía de las salas y volvía a entrar por otra parte. Esta Jagoda Buick, no la volví a buscar en internet, pero... ¿entiendes? ¿Qué te pareció a ti? Me parece que, bueno, El trabajo colaborativo. a propósito de lo que decías de Elena Sins, de empezar a trabajar con los ordenadores, me viene a la mente lo de las mujeres estas que empezaron con los ordenadores en los Estados Unidos, y hay una foto muy buena porque eran las que iban y las que arreglaban los ordenadores, como esa película de las matemáticas y tal, bueno, que ya
aquí está como los años 60, y entonces que en los Estados Unidos debió ser antes, ¿no? Bueno, esto me recordaba todo esto, de que las mujeres están también en eso, las matemáticas, el ordenador, como la gran artista esa tan guapísima, que no me acuerdo cómo se llama, que es una de las que empieza con los ordenadores. Eso es. Bueno, podéis decir que aquí Que sí, claro. faltan nombres. Bueno, eso. Bueno, Elena, Y, a ver, ¿tu hija o tu adoptiva? pues en realidad no, sería como mi hermana la pongo, porque también de referencia para mí, o sea, mi genealogía personal Esta señora es tremenda. sería mi hermana, y como está viva Tremenda. y muy en activo, pues entonces la pongo como hermana Ángela de la Cruz, que es la única artista española nominada al premio Turner, al prestigioso premio Turner, y bueno, ella se formó en filosofía aquí en Galicia, tal, pero después se marchó a Londres y allí, pues eso, súper reconocida. Hilando, pues eso, o sea, realmente lo que ella hizo fue quebrar y romper, digo quebrar, mira, lo digo porque tengo ahora la exposición de quebrar la pintura, pero sí, es que es así, literal, ¿no? O sea, quitar la tela del bastidor, romper los bastidores, desestructurar absolutamente todo, entonces es como que si la primera cosía y después Elena Sins ordenaba y aquí Ángela de la Cruz tensa todo para romperlo, ¿no? Entonces yo estoy ahora en ese proceso de desestructurar mis soportes y las dos piezas de abajo son mías, ¿no? Las de arriba son de Ángela de la Cruz y además elegí esos colores rosa y amarillo expresamente, ella tiene de muchos otros colores, no es porque, pero mira, lo elegí esas fotos porque claro, enlazo con los colores así que suelo utilizar y entonces, bueno, pues eso, me gusta esa violencia que ejerce sobre el bastidor y que además toda la carga histórica del bastidor tradicional pues lo rompe y parece ser que fue cuando tuvo un derrame cerebral y fue como una... o sea, se vio ella ante el bastidor y lo rompió. También había en otra entrevista que decía que una vez quiso meter un bastidor en una maleta y dijo, pues lo rompo y lo meto. Y entonces viene, o sea, a ver, igual esa era un poco así como guiño y chiste, pero bueno, que es brutal su trabajo, a mí me parece de lo más... original y lo más rompedor que hay ahora mismo en el panorama internacional. Bueno, yo le pongo el foco y me salió por mis poros hacer esto, ¿no? O sea, de construir los bastidores, hacerlos irregulares, los que son industriales, y en lo ultimísimo que hice, que estoy probando ahora, es como si fuera plegar, ¿no? El bastidor, que son maderas con la tela ahí, y entonces es como o sea, viene también de lo zurcido y de lo cosido, ¿no? Y así, pero ya de una manera como a lo bestia, ¿no? A lo bruto, así en este caso. Bueno, y ahora os pregunto, a ver, vuestro trabajo es un trabajo creativo, es un trabajo de reflexión, bueno, estáis siempre con vosotras mismas y con los entornos que os construís. Y entonces, para vosotras, ese trabajo, ¿qué es? Lo que decía, una necesidad, un deber, tiene un valor ético, moral. ¿Cómo os situaríais tú? Bueno, la necesidad del arte. Sí. Que eso nos viene ya de Alejandro Mieres cuando yendo para Madrid, pues entonces yo llegué a Madrid con el libro ese de la necesidad del arte que nos lo puso en la mano Alejandro. La necesidad del arte, también de Herbert Reed, me gusta, es lo que decía Herbert Reed, del libro que más le gusta a él de lo que haya escrito, que es la educación por el arte, es el que más le gusta, donde habla de las visiones, de que cada artista, lo que visiona cada artista según es él, la persona, ¿no? Cómo es. Bueno, pues si te crea la imagen aquí esto, o cómo lo visualizas, cómo lo sientes. ¿Y la parte de la proyección social?
Bueno, la parte... o lo que la sociedad te devuelve a ti. Bueno, eso siempre es un diálogo, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos en nuestra generación era mucho, cada uno está trabajando en lo suyo, manteniendo esa concentración. Hombre, si perteneces a grupo, también puedes pertenecer a un grupo, pero a la vez mantienes tu trabajo, soledad en el estudio, bueno, pues dando expresión a lo que sientes o lo que tal, y entonces cuando expones, ¿no ves que los artistas cuando exponen están muy contentos? Están muy contentos porque están saliendo, es algo diferente, nos rompe la concentración, eso es así. Está clarísimo que cuando estás exponiendo, normalmente estás muy contenta, y contentos los ves a los artistas. Y luego, bueno, vuelves otra vez al trabajo, a concentrarte, lo que sea. Está muy bien lo de los grupos, está muy bien lo de trabajar en grupo, claro. Bueno, imagínate que aquí, bueno, no sé si aquí hay alguna persona que sea cineasta, pero, oye, haber vivido toda la vida con el cine tan importante y no haber estado en eso, yo, la verdad, me llama bastante la atención. Me llama bastante la atención porque da muchísimo trabajo. Los títulos de crédito son muchísimas personas y, sin embargo, no hemos tenido esa experiencia. Hemos tenido una cosa muy pequeña. A ver, eso que dice Mabel claro, es el trabajo individual, ¿no? De artístico, o sea, a no ser que estés en un grupo, o, por ejemplo, no es lo mismo cuando estás en la facultad, igual, de formación, ¿no? Tienes más contacto, pero después, al final, cada uno está en su investigación, en su estudio, y yo a veces sí que eché de menos ese contacto más de, a lo mejor como se lee idílicamente, igual, la tertulia de no sé qué, que se juntaban, y yo digo, pues esto aquí ahora mismo no pasa, no sé. ¿Cuánto dialogáis entre vosotras? Si estáis, por ejemplo, en grupos, sí, ¿cuánto sí. dialogáis? Porque, bueno, las tertulias literarias, todas esas cosas, pero Ya. yo, por ejemplo, no sé si hay tertulias artísticas de creación. Pues debería haberlas, pero es verdad que nos juntamos igual que en las inauguraciones o en los eventos en los que hay una exposición colectiva y nos da lugar a ese diálogo, aunque sea ese momento, después ir a tomar algo, no sé qué, y para ver, oye, pero igual hablamos, al final es más difícil hablar igual te pones así aquí más concentrada en hablar de, oye, ¿cuál fue mi proceso? Y lo repienso y tal, que después si no hablamos de banalidades y estamos diciendo, pero que también es interesante, ¿no? Hablar de lo del día a día, no sé, que igual no se da tanto. Yo echo de menos, sí, que se dé eso. Porque cada persona, cada una de vosotras tenéis un proceso de creación que es lo que decías antes, individual y con interferencias de otras partes. Bueno, ¿no? por ejemplo, yo en mi caso, bueno, con muchas colaboraciones. Por ejemplo, ahí está Teresa en la colaboración del pequeño breviario de por qué las palabras no se las lleva el viento, bueno, lo que ella ha hecho de los carteles, no sé. Tú colaboraste mucho con los carteles de comadres. Colaboré con los carteles de comadres de la fiesta de comadres, qué sé yo. Pero son Hay un montón de trabajos cosas. tuyos propios individuales, no es que la colaboración sea con otra, o sea, haciendo una obra en la que Con intervenga otra otra artista, persona. con Claro, otros artistas. Claro. No, eso no lo es que es más difícil. hacer obras colectivas, ¿no? Vamos a ver, nosotros ahora... Bueno, sí, sí, con el grupo Cula. El mosaico, el Sí. de Jovellanos. Es verdad. Sí. Ahora tenemos los extremófilos. Ahora tenéis un grupo. Sí, pero bueno, en el Cula eran hombres y yo. O sea, cuando se hizo la segunda parte, la primera parte también, bueno, es igual. Pero bueno, sí, es un grupo. Sí, sí, está muy bien. Y las que sois más jóvenes. Y estuvo muy bien la experiencia de hacer los diseños de la segunda, fue muy guapo. De la segunda, cuando fue afectada del aparcamiento, de la construcción del aparcamiento. Fue muy guapo esa transición. Sí, tengo una cosa escrita que está muy bien. Que no nos vas a Sí, decir yo creo ahora. que está aquí. Creo que sí, una pequeña cosa, ¿eh?
Sí, sobre como la lectura de lo que fue aquello. Que donde pues se puede, que la Y podemos... ahora con los extremófilos creo que hacemos demasiadas... No hay no se produce esa afinidad entre todo el grupo, ni creo que se ha propuesto todavía. Figúrate, ya llevamos exposiciones hechas, porque sí, pero bueno, oye, está muy bien encontrarse también ahí en eso y tendríamos que hacer la experiencia de hacer algo juntos. Voy a proponerlo. Y ahora voy a preguntaros yo, ¿cómo veis la experiencia vuestra que tuvisteis con nosotras, ya que estamos en el 50 aniversario y como en su momento se empezó con Talcano? Es muy importante. ¿Eso cómo lo veis? Porque yo creo que lo disfrutasteis, pero bueno, si lo podéis explicar un poco. Hombre, pues bueno, a ver, nosotros nos encontramos, a ver, Carmen me encontró a mí, porque yo a ti no te conocía, cuando en la biblioteca, cuando la exposición de carteles que comisarió Oliva, en la biblioteca de Oviedo, central, en la plaza de Porlier, ¿no es eso? Y entonces a la salida me dijo Carmen, te voy a proponer para... Yo no sé si allí habría algún cartel o algo de lo mío o ya había sido lo del cartel de cuando hicisteis lo de los 30 años, AFA. Los 40. ¿Los 40 años fue el cartel tuyo inicial? Sí, sí, 40 fue. Bueno, pues entonces eso. Y entonces yo dije, ¿eh? 30. ¿30? ¿No fue el 40? Es el 30. El de Arpano es el 30. Eso, bueno, pues entonces, como ya era conocida, pues entonces había sido ya la exposición de Chelo y entonces me propuso y dije, bueno, estupendo. Sí, dijiste tú, Eso sí. era un nuevo proyecto entre el convenio de la universidad con AFA, de hacer una exposición a una persona que a lo mejor estuviera en ese momento pues más como retraída o lo que sea, para darle visibilidad. Y bueno, yo cumplía, como yo estuve en Madrid, viví 7 años en Madrid y eso me separó mucho del ambiente artístico, lo vi yo, lo experimenté. Pero esa experiencia que te aportó, vine de Madrid. esa experiencia que te aportó, ¿Qué? la parte de La Madrid, parte del de Madrid. trabajo. Bueno, hombre, Madrid, muy importante. Madrid es muy importante. desde el punto de Otra vista cosa es... No, pero me refiero desde el punto de vista de la Es creación. que la sociedad, vamos a ver, yo quería decir algo. La sociedad puede poner modelos y poner modelos que sean, decir, vamos a ir por este modelo, pero luego a las personas a las personas individuales nos pasan muchas cosas, que no solamente vivimos exactamente lo que nosotros queremos vivir, a no ser que vayas a vivir sola en un solipsismo total, pues entonces si vives en sociedad, la sociedad te influye mucho a todo. Entonces una cosa es la ambición que tú tengas o tu querencia y otra cosa es cómo te vayan influyendo las cosas y cómo las vas tomando de tal manera que tú vas configurándote en todo aquella movida. Entonces... Pero en tu formación tuvo que ser importantísimo. Sí, lo fue. Claro que lo fue. Claro que lo fue, cada uno lo siente y lo vive como tú, cataplón. ¿Entiendes? Pero bueno, luego lo de Oviedo, yo creo que fue muy importante no voy a ser el hacer una perspectiva tuya de... Sí, bueno, pues yo en Madrid tuve muchísimo... Madrid era una ciudad maravillosa antes de la movida. La exposición de Oviedo. La exposición de Oviedo, pues entonces Carmen les propone y entonces estuvieron trabajando muchísimo ella y Santiago para hacer que era muy importante, el catálogo. El catálogo hiciste tú como bueno, yo pongo la material y ellos mucho material y mucho trabajo y tal. Bueno, ahora mismo yo voy al gimnasio y en el gimnasio yo a mis compañeras de pilates, pues bueno, como últimamente coincidió que he salido en el periódico. Y como he salido varias veces seguidas, pues entonces la gente... Hoy te viene el periódico, no sé qué. O la TPA. Y entonces yo me llevé el catálogo, porque yo hice una segunda edición. Es verdad, eso dilo, sí, hiciste una segunda edición que bueno, la pagué yo, con una portada distinta, que era la otra que proponía Trave, no la primera, que me gusta más la primera, pero bueno, yo hice la segunda y bueno, ahora ya me conocen más también en el
ya me van conociendo más, es importante eso. Porque si no, los catálogos allí, yo puedo encargar una edición y morirse de risa en la caja, ¿entiendes lo que te digo? Tuvo Entonces, difusión, sí. ¿Y tú, Elena? Pues es que en relación a eso, claro, es que el catálogo y que esté todo registrado es muy importante para las siguientes generaciones, para que después vayan a la bibliografía y digan a ver qué se hizo en esa década o en esos años, porque como decía antes, oye, me perdí de muchas artistas que después ahora sí que se están recuperando, ¿no? Y como hablaste tú del cartel del 50 aniversario de Igmar Adkleen, ¿no? Que ahora ya sabemos que fue la primera artista que hizo abstracción así pura, pero que en nuestros años de formación no existía, ¿no? Y no estaba representada, no la conocíamos. Que viene luego lo de la espiritual, ¿cómo es? De lo espiritual en el arte de Kandinsky. Pero bueno, y todas eran muy espirituales con unas experiencias de estas de... Casi místicas. Sí. Bueno, vosotras que estáis muy ilustradas, que hicisteis muchos análisis, sí, hombre, porque tú leíste muchísimo. Elena no lo sé cuánto leyó, pero igual como tú o más. Pero tú leíste muchas cosas del arte, de la concepción del arte, de la idea del arte. De todo eso, ¿qué puedes concluir? Puedes concluir que modernamente ya, pues también por el gran trabajo que está haciendo Santiago Martínez y todo eso, conocemos ya a muchas más artistas o ya eso, pero eso es una cosa muy moderna, ¿eh? Algunas no las conocías. Claro. Es que si no están eso, si decimos que no están registradas, no hay bibliografía y las facultades, pues todavía, a ver, yo cuando estudié en Salamanca, mira que tenían una biblioteca maravillosa, porque después cuando me fui a Valencia sí noté que dije, al final Salamanca tenía mejor biblioteca, ¿sabes? Que había ahí que informarse. Y bueno, pues muchas no estaban todavía. O también, por ejemplo, lo bueno de ahora en cuanto a redes sociales y a estar conectados es que tú puedes ver en tiempo real lo que se está haciendo. Y antes, ¿qué pasaba? Que hasta que no se editaba el catálogo, hasta que no tuvieran no fueran de referencia muchas exposiciones, catálogos editados, no llegaban a los estudiantes, no llegaban a ti como para formarte, ¿no? Y tener esas referencias. Entonces, ahora, pues la suerte de tener toda la información en redes sociales, o sea, en eso, a golpe de ratón, podemos buscar cualquier cosa y está ahí. Y es más inmediato, ¿no? Porque se está haciendo la exposición que estamos haciendo, clic, pues ya la conocemos y no hay que esperar a, no sé, décadas, ¿no? O Nosotras estamos muy contentas y vosotras también. Hay una imagen final que igual queremos comentar, que es esta, que es como el hacer y deshacer, ¿no? de Penélope, ¿no? La historia de Penélope. Sí. Y esta señorina con la rueca para adelante y para atrás, ¿no? ¿Qué serán esos palos que tienen allí detrás, que tienen como una cosa así? No sé, parece el cierre, ¿no? Parece el yo cierre, creo que es pero un cierre, sí. Sí, creo, el cierre de madera. creo, sí. Bueno, eso sería lo de hacer y deshacer, trabajar y deshacer. Y a mí se me ocurría antes cuando pusiste y hablaste de los gremios. Sí, de los gremios. Que, bueno, las mujeres en el arte siempre trabajaron en los talleres de sus padres. Exacto, exacto. Eso es muy importante. El arte Grandes misio, escultoras. Y otros les fagocitaron la obra, como a Camille Claudel. Pero que venía por esa parte. Sí, de es los verdad. Esa parte de los paternos. talleres, sí. Ellas las mujeres, trabajaban sí. y se educaban con, Claro, es muy importante. con sus predecesores, que eran artistas. Bueno. Pues nada, esa imagen, creo que la buscó Elena. Sí, es ¿La buscaste? de Degaña, o sea, son mujeres de Degaña. Y no sé deciros el año exacto, pero me pareció así como muy guapa para... ¿Y conoces, sabes cuál es la fotógrafa o fotógrafo? Ay, no, lo busqué en el Museo del Pueblo de Asturias, pero se puede encontrar. Y está la fotógrafa aquella es americana que vino, así, que dio una vuelta por Asturias. Y claro, Está guapísimo. ¿no? Claro, es que hablamos de ¿Cómo se llama pinturas, esa? pero falta fotografía, faltaría... Guapísimo. Ruth Anderson. Sí, bueno. Ay, Anderson, yo creo. Sí, no puse ahí de quién era. Bueno, podríamos haber puesto más imágenes. Bueno, lo que queríamos era, a ver, yo creo que el objetivo del diálogo era hablar con vosotras, que vosotras también hablarais entre vosotras de lo que os preocupa, vuestra actividad de creación y el interés que tenéis por, bueno, no solo por ser artistas, sino porque vuestra obra sea visible, ¿no? Y hablar un poco entre nosotras
en torno a lo que sería el trabajo que es vuestro creativo y artístico, pero que es el trabajo también de las mujeres y vuestra parte. Y no Y sé, yo quería decir también lo de Rosario de Acuña. Ah, sí, habla de Rosario. Lo de Rosario de Acuña, que se celebró el centenario hace como 2 años, ¿no? Una cosa así. Y entonces, esta mujer que fue una emprendedora, como empresaria, ella fue incluso a... Bueno, no sé si sabéis la historia, pero que es interesantísima entrar en internet, es toda la historia de Rosario de Acuña cuando tiene el emprendimiento de hacer la granja como un trabajo suyo y tal, y entonces, oye, interviene la Iglesia para malmeter con quien le rentaba la finca cuando se pone en Cantabria, que ya habían salido por pies porque era librepensadora, de Madrid, apedreándoles la casa paterna al padre, que era ingeniero. Bueno, es interesantísima toda la historia de Rosario de Acuña. Entonces, yo quiero decir algo más. Entonces, quiero decir, en este momento, yo suelo decir, ¿cómo es? En este cambio de valores y toda esta leche mundial, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo digo yo? Deriva derechizante. Yo digo deriva derechizante, yo digo, bueno, creo que como gijonesa estoy curada de espantos, porque es que tengo a la derecha, si miro para el norte, al norte tengo, a la derecha tengo a Rosario de Acuña, y a la izquierda tengo a Jovellanos, que sufrió la cárcel siendo juez y siendo una persona cultísima y todo eso. Entonces, vamos a ver, estoy curada. Estás curada de espanto. Estoy curada como gijonesa, ¿entiendes lo que te digo? Bueno, Como ya persona, vamos elevando el tono. porque toda la vida, o sea, y luego ya a nivel mundial, pues igual. Bueno, Quiero decir dicho eso, lo dicho, Mabel, por favor, es que creo que es importantísimo tener un poco de fuerza moral que te la den, o sea, toda la vida mirando para la casa de Rosario de Acuña y te vas a enterar de la historia de Rosario de Acuña. Ese misterio que volaba. Es que en Gijón hay misterios. Está también el misterio estamos curados, de Aurelio Suárez. Pues igual, es el gran artista que escoge el silenciamiento. Bueno, aquí también hay artistas, ¿Me entiendes? Aquí hay Todo artistas, ese tipo de mujeres. cuestiones. Sí, Aquí claro. hay artistas. Sí, también. sí, pero me refiero a este tipo de cosas que le pasa a Gijón. Bueno, nada más. Bueno, oye, que la gente hable también ahora si quieren preguntar.